Es verdad que los estudiantes pueden estudiar gratis en las universidades españolas. No, gratis exactamente, no. Lo que hay son colegiaturas muy, muy bajas. Por ejemplo, 1,000 euros al año. A ver, ¿cuánto cuesta? Le llaman la matrícula a la colegiatura anual. Porque yo sé, por ejemplo, que el gobierno Cuba en Asturias, aquí, en la comunidad autónoma donde estoy yo, desde hace unos años el gobierno cubre una buena parte para que te resulte gratis. Entonces, los precios en las universidades públicas varían entre 700 y 3,500 euros al año, dependiendo de la comunidad autónoma y de la carrera. Las privadas rondan entre 5,000 y 30,000 anuales, ¿no? Un poco 10 veces más. Pero una cosa muy importante y que hay que entender. Aquí no estudia el que quiere en la universidad, sino el que demuestra que se lo merece. Hay una nota de corte. Cuando tú terminas el bachillerato, tienes una nota promedio de todo tu bachillerato. Si esa nota tuya es inferior a la de corte en ingeniería de minas o en medicina, no puedes acceder a eso a menos que vayas a una privada. Si superas la nota de corte, quedas en lista de espera. A ver si no están por encima de ti suficientes personas con mejores notas que tú que cubran todas las plazas para esa carrera en esa universidad. Y esto ocurre en todas las escuelas. No basta querer estudiar, tienes que demostrar que tienes buenas notas que ameritan que la sociedad te pague una carrera. Y eso en México ya, alucinante, ¿no? Por desgracia. Una de las últimas cosas que hice en México, antes de venirme en el 99, fue precisamente un debate con René Drucker Colín, que era amigote, luego se volvió una persona, parece que bastante más problemática. Yo lo había conocido cuando él estaba en el Instituto de Investigaciones Cerebrales y hacía estudios sobre el sueño. Y entonces nos invitaron a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México a debatir porque habíamos publicado artículos, yo diciendo que un aumento de cuotas en la universidad no pasaba nada, siempre y cuando no fueran cuotas que excluyeran al alumnado. En aquel entonces eran 20 centavos de peso al año lo que se pagaba en la universidad. Y René decía que no, que tenía que ser totalmente gratis, lo cual, pues, si le va a ser gratis, mira, la burocracia para cobrar los 20 centavos es estúpida. Entonces teníamos razones y nos vimos. De hecho, antes del debate, nos fuimos a uno de los kioscos cerca de la Facultad de Ingeniería a tomar una Coca-Cola, estuvimos hablando, nos metimos, estuvimos debatiendo, a ver que los alumnos opinaran lo que quisieran. Y en ese momento nos cortaron porque se había aprobado el aumento de cuotas en un consejo universitario realizado fuera de los muros de la universidad, lo cual era en contra de la ley universitaria. Y entonces todos los chicos que estaban allí decidieron elegirse en asamblea, y en ese momento René y yo nos levantamos y dijimos: esta es una asamblea de ingeniería, aquí un periodista y un médico y investigador reconocidísimos no tienen nada que hacer aquí, y nos fuimos. Fue lo último que hice. Yo creo que se puede tener pagos razonables y se pueden tener becas para quienes se lo merezcan, pero nada más. Y ya sé que esto no es muy popular, pero